atardecer de la vida me examinarán del amor. Al atardecer de la vida me examinarán del amor. Si ofrecí mi pan al hambriento, si al sediento di de beber, si mis manos fueron sus manos, si en mi hogar le quise acoger, al atardecer de la vida me examinarán del amor. Al atardecer de la vida me examinarán del amor. Muy buenas tardes a todos. Celebramos esta Sagrada Eucaristía por el descanso eterno de Fernando Rebellón Marmolejo, intención de su esposa y de su hija. Nos unimos a ellos, a la esposa, a la hija, a la familia de Fernando Rebellón, pidiendo al Señor que lo tenga en su santa gloria, que le conceda la gracia de la eternidad, que le conceda la gracia de contemplar el rostro santísimo de Dios en el cielo. Concédele, Señor, el descanso eterno. Descanse en paz. Nuestro hermano Fernando Rebellón y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Iniciemos nuestra celebración de este domingo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz, la misericordia de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, para celebrar dignamente esta Sagrada Eucaristía, reconozcamos delante de Dios nuestros pecados. Digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Glorifiquemos a Dios, digamos todos: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos.
Dios Todopoderoso, concédenos continuar con sincero afecto la celebración de estos días de alegría en honor del Señor resucitado, para que conservemos esta conmemoración siempre en nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos ahora la palabra de Dios. Muéstrame, Señor, tu rostro. Déjame escuchar tu voz. Es tan agradable verte. Es tan dulce el escucharte. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme a la tradición de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé, y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre la controversia. Los apóstoles y los presbíteros con toda la iglesia acordaron entonces elegir algunos de ellos y mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas Barsabá y a Silas, miembros eminentes entre los hermanos, y les entregaron esta carta. Los apóstoles y los presbíteros, hermanos, saludan a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, convertidos del paganismo. Nos hemos enterado de que algunos de aquí, sin encargo nuestro, os han alarmado e inquietado con sus palabras. Hemos decidido, por unanimidad, elegir algunos y enviároslos con nuestros queridos Bernabé y Pablo, que han dedicado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. En vista de esto, mandamos a Silas y a Judas, que les referirán de palabra lo que sigue. Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas que las indispensables, que les abstengáis de carne sacrificada a los ídolos, de sangre, de animales estrangulados y de la fornicación. Haréis bien en apartaros de todo esto. Salud. Palabra de Dios. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Lectura del libro del Apocalipsis. El ángel me transportó en éxtasis a un monte altísimo y me enseñó la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo, enviada por Dios, trayendo la gloria de Dios. Brillaba como una piedra preciosa, como jaspe traslúcido. Tenía una muralla grande y alta y 12 puertas custodiadas por 12 ángeles, con 12 nombres grabados, los nombres de las tribus de Israel. A oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y al occidente 3 puertas. La muralla tenía 12 basamentos que llevaban 12 nombres, los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Santuario no vi ninguno, porque es su santuario el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero.
La ciudad no necesita sol ni luna que la alumbre, porque la gloria de Dios la ilumina y su lámpara es el Cordero. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El que me ama guardará mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a él. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama no guardará mis palabras, y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy a su lado, pero el Defensor, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien se los enseñe todo y les vaya recordando todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy como la da el mundo. Que no tiemble su corazón, ni sea cobarde. Me han oído decir: me voy y vuelvo al lado de ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se los he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda sigan creyendo. Palabra del Señor. Todas estas celebraciones del tiempo pascual, de estos 50 días después de la resurrección del Señor, todas estas celebraciones y la palabra de Dios de todos estos 50 días nos lleva a volver a las fuentes de nuestra fe cristiana. Nos llevan a revisar las bases de nuestra fe, de nuestra iglesia, de lo que creemos. Todo lo que leemos durante los tiempos de Pascua, durante estos días hasta el día de Pentecostés, nos hace pensar otra vez en las razones por las cuales creemos nosotros en Dios, en las razones por las cuales Cristo fundó su iglesia y con qué bases fundó su iglesia y cómo dejó, cómo organizó, cómo estructuró su iglesia y con qué finalidades puso a su iglesia. Todo en estos días, en este Evangelio y en las lecturas de este domingo nos llama la atención el Señor o nos recuerda ciertos aspectos. La segunda lectura en el libro del Apocalipsis decía el vidente: el ángel me transportó a la ciudad de Jerusalén y la vi que bajaba hermosa. Se está refiriendo a la iglesia triunfante y dice: aquella tenía 12 puertas, con 12 ángeles, con 12 nombres, los nombres de las tribus de Israel. Jesús, cuando escoge a los 12 apóstoles, lo hace recordando, haciendo alusión a las 12 tribus del pueblo de Israel, aquellas 12 tribus que el Señor escogió en los 12 hijos de José el patriarca, no San José, y que con esas 12 tribus funda el pueblo de Israel. Con esas 12 tribus el Señor va a extender la gloria del nombre de Yahvé en el Antiguo Testamento. Jesús, al fundar una nueva sociedad, una nueva comunidad, un grupo de discípulos,
lo hace fundándolo en 12. De hecho, cuando Judas sale del grupo de los 12, los apóstoles se reúnen después de la resurrección, después de la muerte del Señor y de su resurrección, se reúnen y dicen: uno tiene que tomar el puesto de Judas para que quedemos otra vez los 12 nombres, los 12 que representan a las 12 tribus de Israel, pero serán los 12 nuevos sobre los cuales Dios, Cristo Jesús, va a fundar esta comunidad que se llama la iglesia. Los 12 apóstoles, y son los 12 sobre los cuales está fundada la Jerusalén santa, es decir, la iglesia, sobre los apóstoles. Y sobre ellos, sí, pero ellos dejaron después a sus sucesores, a aquellos que los reemplazaron en su función. ¿Quiénes serían? Serían los obispos, el Papa y los obispos. Son aquellos sobre los cuales Cristo fundamenta su iglesia. Nuestra iglesia es apostólica porque se fundamenta en los 12 apóstoles, lo decimos en el credo. Creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica, porque se fundamenta en los 12 que hoy están representados, los 12 que hoy vemos en la figura del Papa y de los obispos. Y sobre eso, basándose en eso, ya los mismos primeros discípulos de Jesús, la primera iglesia, al tener dificultades, siempre iban a preguntarles ¿a quiénes? A los apóstoles. Siempre que hubo cuestiones que no sabían cómo resolverlas, preguntaban a los apóstoles. Eran ellos los que daban la solución, eran ellos los que, asistidos por el Espíritu Santo, como Jesús lo dice en el Evangelio: les voy a enviar al Espíritu Santo, será Él el que les irá recordando todo lo que yo les he dicho. Será Él, el Espíritu Santo, el que les irá enseñando todo. Los apóstoles, como lo escuchamos en la primera lectura, cuando tienen esta dificultad grave, gravísima, violenta, una dificultad en donde no se podían poner de acuerdo, discutieron, hubo palabras feas, dice el texto. La discusión fue tan violenta que Pablo y Bernabé se fueron a Jerusalén a preguntarle a los apóstoles, y allí Pedro, Santiago y los otros apóstoles se reunieron, y dice la carta que después escribieron: hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros lo siguiente. Así, nosotros, fieles cristianos, tenemos que siempre mirar con fe las decisiones de nuestra iglesia. Tenemos que siempre mirar con fe las decisiones que tome el Papa junto con los obispos. Es lo que llama el Concilio Vaticano II prestar la obediencia de la fe. Son ellos los que el Señor puso para guiar a su iglesia. Son ellos los que el Señor puso con los apóstoles. ¿Los puso para qué? Para que a lo largo de los tiempos, pasando los siglos, con la ayuda del Espíritu Santo, fueran mirando qué puede ser lo mejor para esta iglesia. Por ejemplo, en ese caso que nos habla el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 15, no me voy a demorar mucho, pero hablaban de la circuncisión. Los que eran judíos y se habían convertido al cristianismo decían: es necesario seguir cumpliendo lo que Moisés nos mandó, circuncidar a los niños a los 8 días de nacidos, si no, no pueden salvarse. Grave el error. ¿Por qué? ¿Será que el cortar el prepucio del pene de un niño, eso puede salvarnos? No. ¿Quién es el que nos salva? Cristo, no la circuncisión. Entonces los apóstoles analizaron eso y dijeron: la circuncisión no es esencial para obtener la vida eterna. Ser circuncidado o no ser circuncidado no es esencial para ganarse el cielo. ¿Por qué? Porque se hacían cristianos unos que no eran judíos, y los que no eran judíos no pertenecían a la tradición de Moisés.
Por lo tanto, ellos no eran circuncidados, ya viejos, ya mayores. En cambio, los judíos sí, desde pequeñitos, desde los 8 días de nacidos, eran circuncidados. Y querían que nosotros, pues que el cristianismo siguiera así también, con esa ley. Los apóstoles dicen, no queremos ponerles más cargas. Y desde ese momento quedó abolida la circuncisión en esta comunidad cristiana, para judíos y para paganos que se convertían al cristianismo. ¿Qué quiere decir todo eso? Que como lo que decía, los apóstoles fueron puestos para guiar a la iglesia, para entender qué era lo mejor y qué era lo fundamental, lo esencial para la iglesia. Por ejemplo, en 1962, 61, algo así, el Concilio Vaticano II, ¿quiénes eran? El Papa y los obispos reunidos establecieron que la misa ya no se iba a celebrar más en latín, que no se iba a celebrar de espaldas al pueblo, sino de frente al pueblo. ¿Entendieron los obispos y el Papa que el idioma no era esencial? Porque si fuera esencial deberíamos celebrar la misa en arameo, que es el idioma en que celebró Jesús la última cena. El latín se impuso porque era el idioma universal en ese momento en que Roma era la capital del mundo, como hoy el inglés. Entonces, cosas como esas pueden cambiar en la iglesia, cosas que no son esenciales, cosas que no son fundamentales. No se puede cambiar las palabras de la consagración, las que dice el sacerdote allá. No se pueden cambiar las palabras del bautismo, como hizo un sacerdote en Estados Unidos. No sé si ustedes vieron la noticia, un sacerdote que cambió las palabras del bautismo y decía otras cosas. Nosotros, la comunidad, te bautizamos en el nombre de la Trinidad. Todas esas personas que fueron bautizadas no quedaron bautizadas. Por eso ahora la diócesis allá en Estados Unidos está buscando todas esas personas para bautizarlas como deberían haber sido bautizadas. Hay cosas que no se pueden cambiar porque así las estableció Jesús. Hay cosas que sí se pueden cambiar y por eso no vamos a perder la fe. Porque nos cambian el idioma, no vamos a perder la fe. Muchas personas se han quedado en eso y se apartaron de la Iglesia Católica, que porque ya no se celebra en latín, y fundaron otra iglesia. Los lefebristas fundaron otra iglesia esparcida también en muchas partes del mundo, porque prefieren el latín y se apartaron de la Iglesia Católica. Nosotros tenemos que aprovechar estas lecturas que nos trae la palabra de Dios para fundamentarnos. ¿Qué es lo fundamental en la iglesia? ¿Qué es? Y si el Papa y los obispos deciden cambiar algo, a ellos los puso el Señor para guiar esta iglesia. Así como aquí aparece, Pedro y los apóstoles cambiaron aquello. Pidámosle al Señor que nos ayude siempre a permanecer fieles a su palabra. Dice el Señor, el que me ama guardará mis palabras. Que el Señor nos ayude siempre a guardar sus palabras, a amarlo. Es lo fundamental. Como decía el canto de entrada, al final de la vida nos van a juzgar sobre el amor a Dios, sobre el amor al prójimo. ¿Qué es lo que aprendemos aquí cada domingo en la palabra del Señor? Que el Señor nos ayude a vivir siempre la fe cristiana en el amor. Pongámonos de pie, oremos por nuestro hermano Fernando Rebellón. Queridos hermanos y hermanas, oremos a Cristo el Señor, siempre dispuesto a escucharnos y llenos de confianza, digámosle, tú que eres la vida y la resurrección, escúchanos, Señor. Tú que eres la vida y la resurrección, escúchanos, Señor. Señor Jesucristo, concede a nuestro hermano Fernando Rebellón una morada eterna en el cielo. Tú que eres la vida y la resurrección, escúchanos, Señor. Condúcelo a las fuentes tranquilas del paraíso, hazlo recostar en las verdes praderas de tu reino. Tú que eres la vida y la resurrección, escúchanos, Señor. A nosotros que peregrinamos por este mundo, guíanos por el sendero justo, viviendo en la fe. Tú que eres la vida y la resurrección, escúchanos, Señor. Dios y Padre nuestro, en quien los mortales viven,
y para quien nuestros cuerpos al morir no perecen, sino que se transforman, te suplicamos que, como lo hiciste con tu amigo el patriarca Abraham, recibas a tu siervo Fernando Rebellón, para que lo resucites en el último día, y los pecados que cometió en este mundo pasajero, por tu piedad, los purifiques con tu perdón, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Renovemos nuestra fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, el Hijo único de Dios, que nació de la Virgen María, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Digamos todos: esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Pueden sentarse. Señor, te ofrecemos el pan, fruto de nuestra tierra y de tu bondad. También te ofrecemos, Señor, nuestra pobre oración y nuestro corazón. Y el vino, fruto del trabajo de manos pequeñas, humildes y santas. Señor, te ofrecemos el pan que tú mismo nos das. Y el vino, fruto del trabajo de manos pequeñas, humildes y santas. Señor, te ofrecemos el pan que tú mismo nos das. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Suban hasta ti, Señor, nuestras súplicas con las ofrendas sacrificiales, para que, purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es digno y justo, es nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero principalmente en este tiempo glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua. Porque destruida la antigua situación de pecado, se reconstruye todo lo caído, y en Cristo se nos restablece la integridad de la vida. Por eso el mundo entero se desborda de alegría con esta abundante fusión de gozo pascual, y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Cielos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan,
Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo César Alcides y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu Hijo Fernando Rebellón Marmolejo, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, dirijámonos a nuestro Padre como Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Deseémonos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros y danos
Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros y danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Pueden sentarse. Para la Sagrada Comunión, por la fila del centro, comulgan las personas que reciben la comunión en la mano. Por allí, por una fila por el pasillo de este lado, las personas que la reciben en la boca. Gracias. Cuando estoy en la prueba, tú me llenas de fuerza. Cuando cruzo el desierto, tú me infundes aliento. En medio de la tormenta, tu voz escucho y me guía. Cómo me llenas de amor, cómo me llenas de vida. Tu sangre me limpia, tus llagas me sanan, y me siento especial al saber que me amas, me proteges, me cuidas, me abrazas, me animas. Cómo me llenas de amor, cómo me llenas de vida. Solo tú diste tu vida y salvaste la mía. Solo tú cambiaste mi luto y me diste alegría. Me sacaste del fango en el cual me hundía, me llevaste a lo alto, sanaste mi herida. Cómo me llenas de amor, cómo me llenas de vida. Tu poder me sostiene, me levanta y me anima, y sobre aguas violentas tus pies caminan, y declaro con fuerza que tus promesas son mías. Cómo me llenas de amor, cómo me llenas de vida. Y me siento seguro, pues conmigo caminas. Si hay murallas al frente, tu poder las derriba, y hasta muevo montañas, porque mi fe está viva. Cómo me llenas de amor, cómo me llenas de vida. Solo tú diste tu vida y salvaste la mía. Solo tú cambiaste mi luto y me diste alegría. Me sacaste del fango en el cual me hundía, me llevaste a lo alto, sanaste mi herida. Cómo me llenas de amor, cómo me llenas de vida. Solo tú diste tu vida y salvaste la mía. Algunos avisos antes de terminar esta Sagrada Eucaristía. El martes es 24 de mayo, la Eucaristía en honor de María Auxiliadora, es a las 12 del mediodía, que es la imagen que está allí en el centro del templo, Nuestra Señora de María Auxiliadora. Le recordamos la ofrenda para los pobres, para aquellos más necesitados.
El 27 de mayo se iniciará aquí en el templo la novena al Espíritu Santo, la novena de Pentecostés, y el 5 de junio es la gran fiesta de Pentecostés. También la curia diocesana informa que para solicitar en cualquier despacho parroquial de la diócesis una partida de bautismo, de matrimonio o un certificado de defunción, es necesario presentar una autorización de la persona bautizada o la persona del matrimonio. No puede venir un tercero, ¿ya? En el caso de defunción tiene que ser un familiar directo, presentar una autorización para pedir un certificado. Esto por el habeas data que las oficinas deben mantener la reserva acerca también de los documentos, la privacidad. Entonces van directamente los que necesitan la partida de bautismo, el interesado que está ahí en la partida, o si va a mandar un tercero, debe enviar una autorización. Pongámonos de pie, terminemos nuestra celebración. Dios omnipotente y eterno, que por la resurrección de Cristo nos hiciste renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros los frutos del sacramento pascual y colma nuestros corazones con la fortaleza del alimento de salvación por Jesucristo nuestro Señor. Oremos por nuestro hermano Fernando Rebellón. Suban hasta ti, Señor, nuestras oraciones y reciben las alegrías eternas a tu Hijo Fernando Rebellón, y ya que te dignaste crearlo a tu imagen y lo hiciste partícipe de la adopción filial en el bautismo, hazlo compartir la herencia eterna por Jesucristo nuestro Señor. Concédele, Señor, el descanso eterno. Descanse en paz. Concédele, Señor, el descanso eterno. Descanse en paz. Concédele, Señor, el descanso eterno. Descanse en paz. Nuestro hermano Fernando y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Dirijámonos ahora a la Santísima Virgen María. Pidámosle a ella, Nuestra Señora, que nos ayude con su intercesión, que escuche nuestras oraciones y que también nos ayude a permanecer siempre fieles a esta fe que Cristo nos ha dado. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos ir en paz. Una buena noche para todos y un feliz domingo. Gracias todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias. Señor, 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 gracias te damos por esta misa que hemos celebrado. Tu cuerpo y sangre ya hemos recibido,
volvemos a la vida entusiasmados. Te den gracias todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias. Te den gracias todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias.